¿Has escuchado sobre el sueño que Abraham Lincoln tuvo? Unos días antes de que muriera, tuvo un sueño en el que le mostraron que iba a ser asesinado. ¿Adivina qué hizo? ¡Nada! Y fue asesinado. Bueno, mi invitada tuvo un sueño sobre un miembro de la familia e hizo algo, y él no falleció. Y ella tuvo la revelación en un sueño, y ella tiene una pasión, porque tú no deseches tus sueños como falsos, sino que comiences a entender que son mensajes de Dios. Y ella tiene un don sobrenatural para equiparte para que entiendas el lenguaje de los sueños. ¿A alguien le interesa? Oye, ¿sabes? El problema que tengo con mis invitados es que tienen tantas cosas impresionantes pasando. Por ejemplo, tú me dijiste, creo que fue ayer, que oraste por una animadora. ¿Qué pasó? Cuando estaba profetizándole a ella, el Señor me mostró que ella tenía una lesión debilitante en su cuerpo. Siento que el Señor quiere sanarte de tu lesión debilitante que alguna vez tuviste. Yo ni siquiera sabía que era una animadora, y al profetizarle, el Señor comenzó a sanar su corazón, y al sanar su corazón, Él comenzó a sanar su cuerpo. Y descubrí que ella era una animadora, que había girado de más en un salto y se rompió la espalda, y había tenido dolor extremo por 2 años. El Señor está sanando tu cuerpo ahora. Está restaurando tu espalda. Eres sana en el nombre de Jesús. ¡Wow! Y justo frente a nuestros ojos, Dios sanó por completo su espalda. Ella no tenía movilidad antes, podía poner las manos hasta el suelo, moverse de lado a lado. ¿Cómo te sientes? Debo intentar esto. Y luego, para mi horror, ella corrió y comenzó a dar giros en mi patio. Así que, no, eso es normal, según la Biblia. Así es. Oro para que todo el mundo se vuelva normal. Sí. Ahora, tú no eras tan normal. Tú tenías un trasfondo tipo evangélico, que Dios no te habla, que los milagros no pasan, pero ¿a qué edad oíste por primera vez la voz audible de Dios? Tenía 16 años, el Señor me habló, y en una voz audible comencé a reordenar toda mi vida. ¿A dónde te dirigías con tu vida en ese tiempo? Tenía planes de ir a la universidad, de una carrera, tenía una beca implementada, compañera de cuarto, todo estaba planeado. Y el Señor vino a mí y me habló audiblemente, lo que me sorprendió porque nadie me dijo que Dios aún hablaba. Pero Él me dijo, los planes que hiciste para tu vida no son los planes que yo hice para tu vida. ¿Sabes qué? Mira a la cámara y di eso en voz alta, profetízaselo a alguien. Alguien más necesita escuchar esto. Los planes que hiciste para tu vida no son los planes que Dios ha hecho para tu vida. Algunos sienten que todo se está viniendo abajo a su alrededor. Y es porque Dios te está redirigiendo, Dios te está reestructurando. Alguien acaba de perder su trabajo y crees que fue injusto, pero en serio siento que el Espíritu del Señor te dice, estoy reordenando tus pasos. Observa y ve que abro una nueva puerta para ti. ¿Qué te dijo Dios? Él estaba reordenando tu vida. Él te dijo lo que se suponía que harías ahora con tu vida. Sí, lo hizo. En lugar de ir a la universidad, irás al instituto bíblico. Cuando llegues ahí conocerás a un hombre. Te vas a casar joven y dijo, vas a ir al ministerio de inmediato. Y voy a hacer de los dos un equipo. Y voy a enviarlos a las naciones del mundo. Y como equipo, a veces él predicará y a veces tú predicarás. Pero vas a hacer algo nuevo en la tierra. Y dije, Señor, ¿puedes mostrarme a alguien que esté haciendo lo que yo haré entonces? Y el Señor dijo, no hay nadie haciendo ahora lo que estarás haciendo, porque haré algo nuevo. Esa es otra palabra para ti. Ahora, yo sé que tú tienes una gran pasión por equipar a las personas a entender sus sueños y sus visiones. No entiendo. Yo soy el tipo de persona de solo dime Dios qué hago y voy a hacerlo. No necesito un código, no necesito... bueno, Dios, ¿cuál es? Ahora he tenido algunos sueños en mi vida que fueron literales. ¿Puedo tener un sueño literal todas las noches? ¿Qué es ese asunto de los códigos? Desearía que fueran literales todas las noches. Pero cuando Jesús vino, Él habló con los discípulos en parábolas.
las cuales muchas de las personas que lo escucharon no entendían lo que decía. Y ellos tenían que ir a un lado y decir, ¿te importaría explicarnos qué significa esa parábola o aquella parábola? Sabes, un día tuve sueños que en verdad me impresionaron y que cambiaron toda mi manera en la que veía los sueños, porque yo no venía de un trasfondo de iglesia. No sabía que Dios hablaba aún hasta que me habló. Y no sabía que los sueños eran para este tiempo hasta que de hecho tuve algunos que eran muy obvios del Señor para mi vida ahora. Y, sabes, entiendo que tú tenías sueños y se volvían realidad rápido. Así que uniste ambas cosas. Así es. Tienes un don especial. ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? ¿Es para todo el mundo? Sí, en Hechos capítulo 2, después del derramamiento del Espíritu Santo, una cita del libro de Joel lo mencionó Pedro y dijo, en los últimos días, y estarás de acuerdo que estamos en los últimos días. Estamos en los últimos de los Así últimos es, días. los últimos de los últimos días. Dios dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y el resultado va a ser, tus hijos y tus hijas van a comenzar a profetizar. Pero además dice, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Ok, así que profecía y sueños y visiones son las formas en que Dios habla. Y Dios dice, voy a derramarlo sobre toda carne. Muchos años lo leí y creí que hablaba de la carne cristiana, pero no hablaba de la carne cristiana. Dice, toda carne. Así que... Dice, ¿sí? Toda carne. Eso explica por qué he escuchado muchos reportes de musulmanes en el Medio Oriente que están teniendo sueños. Dime, ¿qué es lo que escuchas? El fenómeno está pasando a través del mundo musulmán, a través del mundo budista, incluso en el mundo secular. Dios está visitando a las personas en sueños. Acabo de oír una historia de un hombre musulmán que estaba en Reino Unido y tuvo un sueño y el Señor dijo, debes ir a la esquina de la calle, donde encontrarás un hombre cargando 2 varas en forma de cruz. Él fue a hablar con el hombre y las 2 varas con forma de cruz eran la cruz. Recibo a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Confieso todos mis pecados hoy y cambio mi camino de ahora en adelante en el nombre de Jesús. Y el hombre lo llevó a Cristo. ¿Sabes? Tú tienes un entendimiento de Proverbios 29:18. Que en verdad te mostrarán por qué los sueños son tan importantes. Proverbios 29 dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Donde no hay visión, cuando investigas esa palabra visión, literalmente tiene otras traducciones, donde no hay profecía, donde no hay revelación. El pueblo vive descuidadamente, el pueblo se desvía, el pueblo se desenfrena. Y creo que si imaginamos un día donde se vive así, es ahora. Y pienso que Dios quiere no solo levantar a la comunidad cristiana para que comience a oír la voz de Dios por sí mismo. Dios quiere levantar Danieles y Josés. Dios quiere derramar su espíritu y comenzar a dar visiones a los no creyentes o a alguien que no conoce a Cristo en otra religión. Y luego que esa persona, que es un Daniel o un José, diga, ¿sabes qué? Creo que Dios te habla. Déjame decirte lo que te está diciendo. Me ha pasado. He llevado a personas al Señor por interpretar sus sueños. Dime, en ese verso, la palabra visión significa de nuevo... ¿Qué significa la palabra visión en hebreo? ¿Significa profecía o revelación profética? Y sin una profecía, un sueño, una revelación profética... Así es. Mi pueblo perece. Así es. Eso es muy serio. Así es. Muy bien. Cuando volvamos, hay una dimensión que ni siquiera conoces. En tus sueños, todos los dones del Espíritu operan. Puedes literalmente incluso ser sanado físicamente en tus sueños. Los dones del Espíritu operan. Háblame de alguien que haya sanado mientras dormía. Bueno, tengo un amigo que de hecho tuvo un sueño. Cuando se fue a la cama había tenido un desgarre en el talón de Aquiles. Y esa noche soñó que estaba en una reunión de sanidad, que alguien dio una palabra de conocimiento y oró por él. Y en el sueño él fue sanado. Y cuando despertó al día siguiente estaba 100% restaurado. Ahora, ¿y sabes qué? Ni siquiera debes tener fe. Hacen todo por ti en el sueño. Me gusta ese trato. Muy bien. ¿Qué tal? He tenido esto, has tenido esto. ¿Tienes algo malo pasando contigo? O un miembro de la familia.
tiene que pasar si tienes ese sueño? Por supuesto que no. Creo que Dios nos da sueños de advertencia. Ahí es donde comenzó toda mi jornada con los sueños, porque tuve un sueño sobre mi hermano que se había enfermado y muerto. Y en mi sueño parecía tan real que creí que sí había pasado. Y cuando desperté me quedé ahí pensando, ¿fue real o fue solo un sueño? Y me di cuenta que fue un sueño y comencé a reconfortarme diciendo, ¡ay, solo fue un sueño, solo fue un sueño! Y oí la voz de Dios diciéndome audiblemente, no solo es un sueño, levántate y ora. Y me levanté y lloré por mi hermano. Finalmente sentí una paz y volví a dormir. A la mañana siguiente mi madre llamó y dijo que mi hermano, la noche anterior, estaba de campamento en el bosque cuando su apéndice se rompió. Y para cuando lo sacaron del bosque, casi había muerto. Pero iba a vivir. Y creo que Dios me despertó para interceder por él. Bueno, ¿sabes? Una de muchas historias. Hay diferentes fuentes de sueños, tipos de sueños. ¿Has tratado con niños que tienen pesadillas? Sí, yo fui una niña que tenía pesadillas, y mis hijos tenían pesadillas. Y los sueños pueden ser una pesadilla o puede ser Dios llamando tu atención. Porque no todos los sueños son de Dios, pero tampoco todas las pesadillas son del diablo. Porque Dios le dio a Abimelech un sueño, en Génesis capítulo 20, cuando él había tomado a la esposa de Abraham, Sara, dijo, es mi hermana, ¿sí? Y dice en ese verso, Dios fue a él en la noche en un sueño y le dijo, Abimelech, eres hombre muerto. Ok, ese no es un sueño feliz, probablemente es una pesadilla, ¿cierto? Yo lo llamaría una pesadilla. A veces Dios nos da pesadillas para llamar la atención, como creo que hizo con mi hermano. Él me dio una pesadilla para llamar mi atención y que yo orara. Pero cuando es un sueño demoníaco, creo que podemos enfrentar la fuerza demoníaca. Podemos creer que la sangre de Cristo rompe el poder de toda cosa demoníaca. De hecho, voy a orar ahora por si has sido atormentado por sueños demoníacos. Solo declaro sobre ti ahora que el Señor mismo se levanta y las Escrituras declaran que Él da a sus amados el sueño. Rompo el poder de toda asignación demoníaca de atormentarte, de acosarte y de afligirte en la noche en tus sueños. En el nombre de Jesús rompo ese poder y declaro dulces sueños en el nombre de Jesús. ¿Sabes qué quiero? Yo quiero que Jane ore para que te active en los sueños de Dios, donde Él te va a mostrar cosas que has cuestionado. Él tiene planes tan maravillosos y buenos para ti. No querrás perderte uno. Haré que ore cuando volvamos. No te vayas. Jane, tú enseñas algo que desearía que más personas entendieran. Si tienes un amigo no salvado, un miembro de la familia no salvado, tienes una nueva manera de orar por ellos. Explica eso. Si Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, podemos comenzar a orar y pedirle que le dé a ese individuo un sueño. Porque un sueño sobrepasa todos los muros de defensa que las personas levantan, incluso intentar ir a evangelizarlos. Pero cuando Dios mismo comienza a hablarles en sueños, es impresionante. Job capítulo 33 de hecho dice, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. En la noche, en una visión, mientras el hombre duerme sobre su cama, él comienza a quitar su orgullo para que él pueda comenzar a hablar a su corazón. Yo he podido sentarme cerca de alguien y así interpretar su sueño. A veces puedo decirle a la gente que soy una pastora o que soy una profeta, pero si solo les digo, ¿sabes? Interpreto sueños. Entonces el ateo dirá, oh, ¿en serio? Tuve este sueño. Y ellos me dirán el sueño, y Dios abrirá sus corazones y usará la palabra profética como clave a través de ese sueño. Hablando de sueño, ¿qué le dices a alguien que dice, yo no sueño, o no entiendo mis sueños, o no recuerdo mis sueños? Todo lo mencionado, tengo una idea de que el diablo en realidad intenta sabotear ese vehículo maravilloso que Dios nos ha dado. Lo hace porque creo que si en verdad ves las Escrituras, sabrás que las personas incluso reciben impartición en la noche cuando duermen y sueñan. Es algo tan importante y los científicos de hecho dicen que todos sueñan. Solo es cuestión de si recordamos nuestros sueños. Y me gusta entrenar a las personas a escuchar cómo capturar sus sueños si no los recuerdan. Y cómo tomar ese sueño, interpretarlo y si es algo simbólico. Y cómo tomar el mensaje que Dios nos da a través del sueño. Y aplicarlo a nuestras vidas o a nuestras circunstancias. Cómo orar, incluso por nuestra nación. Y cómo llevarlo a cabo para que no solo seamos oidores, sino hacedores de lo que Dios nos habla.
Ahora, tú armaste un plan tan simplista para entender los símbolos. Danos un poco de ese entendimiento de los símbolos, porque un sueño podrías pensar que es algo literal, pero en realidad es algo simbólico de otra cosa. Es cierto, y creo que lo que debemos entender primero es que no hay un libro de símbolos al que podamos acudir y buscar lo que dice si soñaste esto significa aquello, porque Dios nos habla como individuos a través de nuestro propio lenguaje Así de es. símbolos. Es Así que, diferente para cada exacto, persona. me encantan los perros y a ti no. Ese símbolo va a significar algo diferente para diferentes Cierto. personas. Es un lenguaje personal que el Espíritu Santo nos enseñará. Pero creo que hay formas muy básicas, paso a paso, para entender lo que los símbolos significan y debemos recordar que tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu Santo adentro y Dios no nos está dando algo que sea muy difícil de hacer. De hecho, es muy fácil cuando nos abrimos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en el proceso. Dame uno de los símbolos para obtener la idea. Bueno, ¿qué tal el símbolo de una casa? Sí. Jesús, vemos que algo pasa dentro de tu casa. Jesús dijo que una casa no es sobre la casa, sino sobre la vida del hombre. Un hombre construye su casa en la arena y otro construye su casa en la roca. Cuando tengo un sueño, veo dónde se lleva a cabo. Si se lleva a cabo en una casa, lo que está pasando en la casa es algo que está pasando dentro de mi vida. Y puedo darte un ejemplo. Estábamos remodelando nuestra cocina hace unos años y quería quitar el papel tapiz de mi cocina y pintarla de amarillo. Pero el problema era que alguien que había puesto el papel tapiz originalmente lo puso ahí para que durara hasta que Jesús regresara porque no podía quitarlo. Así que fui a la tienda de pinturas y el empleado dijo, prepare el papel tapiz y pinte encima. E hice exactamente eso y en la noche tenía una hermosa cocina amarilla. Bueno, esa noche tuve un sueño, porque el papel tapiz previo tenía fruta a lo largo del borde y viñas que cubrían las paredes y yo estaba harta de las viñas, ¿sí? Solo quería amarillo, una cocina amarilla. Y esa noche cuando soñé, estaba sentada en una hermosa cocina amarilla, cuando de pronto las viñas comenzaron a crecer de debajo de la pintura. Y dije, ¡ay, por Dios, qué pasa! Y la voz del Señor me dijo en el sueño, esto es lo que pasa cuando solo cubres las cosas que son muy difíciles de enfrentar. Vuelven a salir. ¿Puedes ver cómo Dios usa el símbolo de las viñas para representar algo? Las escrituras hablan de raíces de amargura o de cosas que brotan y son problemas, que contaminan a muchos. Y hay cosas tal vez en mi vida que solo hago a un lado, las cubro, las empujo a un lado. Cuando el Señor dice, escucha, necesito que vuelvas a lidiar con esos asuntos en tu corazón. Si no, van a crecer y serán un problema para ti. Y tal vez contaminen a muchos. Dios me hizo ver lo que estaba pasando ahí y sabía que era algo que Dios necesitaba lidiar en mi corazón. La presencia de Dios es Sí. tan fuerte. ¿Podrías Sí. orar para que surjan esos dones y comencemos a soñar? Sí. Y un favor especial. También podrías orar para que tengamos muchos sueños literales. Sí. Especialmente Veré qué yo. puedo hacer sobre eso, ¿sí? Padre, te agradecemos, Señor, que tu pueblo esté tan hambriento y deseoso de escuchar tu voz, Señor, ya sea en profecía, en sueños o en visiones donde tú nos hablas con imágenes. Y, Señor, oro ahora para que comiences a traernos una conciencia de lo que soñamos. Ayúdanos a recordar nuestros sueños, ayúdanos a registrarlos, ayúdanos a recibir la impartición y la revelación que viene en sueños. Activa nuestro ser espiritual para que pueda escucharte claramente, Señor, y que podamos entender que cuando tú hablas literalmente, cómo se supone que debamos aplicar esos mensajes y cómo debemos ser hacedores de lo que hablas. Señor, si es algo simbólico, oro porque a través de la mente de Cristo, a través del Espíritu dentro de nosotros, traigas claridad a cada uno de los símbolos. Y Señor, que combines los símbolos en un mensaje muy claro, que tocará a nuestros corazones, pero más que eso, Señor, que cambie el mundo. Gracias, Padre, que estás levantando a revolucionarios. Y si le dijiste a la iglesia primitiva con sueños, visiones y profecías, entonces, Señor, ¿cuánto más lo necesitamos ahora? Así que clamamos por eso, Señor, clamamos por el avivamiento que viene cuando oímos tu voz, clamamos por la cosecha de almas, cuando tú derramas tu espíritu sobre toda carne. Y gracias, Señor, por levantar a aquellos que no solo te escuchan para sí mismos, sino que te escuchan a ti.
para que muchos puedan ser llevados a Cristo en el nombre de Jesús. Y tuve una visión cuando Jane estaba orando. Hay alguien que tiene problemas de coyunturas en el cuerpo y comenzó en la cabeza. Cualquier cosa que necesites, hay alguien a quien le duelen todas las coyunturas. Si puedes sacudirte y decir, Jesús, gracias. Todos tus problemas de coyunturas, los dedos, los codos, toda coyuntura, eres libre en el nombre de Yeshua.